Ahí estamos todos. Creo que sí, que estamos todos. Justo se cortó. Retomo la renuncia de Avellaneda. Como no puede cumplir su palabra empeñada con el gobernador de Buenos Aires, con Moreno, renuncia. El Congreso le rechaza la renuncia. Confirmado en el cargo, Avellaneda veta la ley de intervención a Buenos Aires. El Congreso insiste con los 2/3. Con lo cual, luego de esto sí, finalmente, se presentan ante el Congreso los proyectos de ley de federalización de Buenos Aires y ante la eventualidad de que Buenos Aires no quisiera ceder el territorio, se declara la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional. En este sentido son las leyes 1029 y 1030. Por la 1029 se federaliza el municipio de Buenos Aires, federalización que se haría efectiva una vez que, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución, Buenos Aires cediera a la ciudad. Ahora, en caso de que Buenos Aires no cediera el territorio hasta el 30 de noviembre de 1880, se declara la necesidad de la reforma constitucional en su artículo 3. Con lo cual era claro el sentido. O nos entregan la ciudad o por vía de reforma constitucional le imponemos la capitalización de la ciudad. Ustedes eligen si la Tenían que entregar la ciudad mediante sus legislaturas, ¿no? Sí, como lo marca el artículo 3 reformado en 1860. Entonces, o la legislatura porteña, que no existía porque estaba intervenida federalmente, entregaba la ciudad, o reformamos la Constitución. Se llevan a cabo las elecciones en Buenos Aires para reconstituir la legislatura, y la legislatura, finalmente, luego de un larguísimo debate que ocupó prácticamente todo el mes de noviembre, en el cual los representantes claramente de las dos posturas en favor y en contra de la federalización fueron José Hernández y Leandro Alem, luego de ese larguísimo debate, Buenos Aires cede la ciudad, con lo cual la reforma constitucional que está establecida en la ley 1030 nunca se llevó a cabo. No fue necesario llevarla a cabo, porque Buenos Aires entregó en el plazo estipulado la ciudad. Así esto, en apretada síntesis, esto fue el proceso del 80. No sé si hay alguna pregunta concreta con respecto al 80 o a la federalización. No, que si nos pregunta hay que, o sea, relatar toda la federalización. Este proceso, claro. Sí. Y no hay más preguntas, pues larguísimo. Lo resumió bastante igual. Y lógico, sí, si tengo que volver a dar la clase como correspondería a una clase normal, no nos vamos más. Cerramos acá y me dedico a dar esto. Piensen, ya gastamos 40 minutos y todavía no salimos de la bolilla 10. Pero creo que esto es lo que nos quedaba pesado del 80. No sé si tienen alguna pregunta más de la 11. Perdón, de la 10. ¿Le ponemos remate a la 10? Bueno, vamos a la bolilla 11. ¿Preguntas de la 11? La 11... Yo tengo no sé si es sobre el contexto histórico de la ley Sáenz Peña. Quería preguntar si se refiere a lo que ocurrió después de la Segunda Revolución Radical de 1905 o más adelante. No, se refiere más que nada en qué contexto llega Sáenz Peña a la presidencia. Sí, puede ser, porque entronca, viene la Revolución Radical de 1905, viene después el fallecimiento de Quintana, y Figueroa Alcorta en la presidencia, es como que empieza a preparar el terreno para que luego Sáenz Peña pueda efectuar la reforma electoral. Con Figueroa Alcorta, en este sentido,
interviniendo federalmente las provincias que estaban en manos del roquismo, lo que iba a redundar en un cambio también en el Senado, descabezando la cúpula roquista del ejército, estableciendo el padrón electoral sobre la base de padrón de enrolamiento militar, y después sí, ya las elecciones de 1910, el triunfo de Sáenz Peña, y Sáenz Peña luego de 2 reuniones con Irigoyen, ya que presenta formalmente el proyecto de reforma electoral, que es lo que termina siendo la ley 8871. Igual... Profe, yo tengo una pregunta sobre esta ley. Sí. Porque en una de tus clases dijiste que fue sancionada en febrero y ese mismo mes se utilizó. Y después leí que fue en abril y me confundió. Porque es así. La mayoría de los libros suelen decir que se usa por primera vez en febrero de 1912 para las elecciones de gobernador de Santa Fe. Como suelo decir, de conformidad con la Constitución Nacional, recuerden ustedes, las autoridades provinciales son elegidas sin intervención del gobierno federal. Por lo tanto, ¿yo puedo aplicar una ley federal para elegir autoridades provinciales? No. Lo que sí ocurrió es que al momento de producirse las elecciones en Santa Fe, el radicalismo había decidido levantar la abstención en dicha provincia en contra de la opinión de Irigoyen, pero no obstante, Sáenz Peña se compromete personalmente ante Irigoyen de que iba a mandar un vedor. En efecto, y esto Sáenz Peña lo hizo no solo en Santa Fe, sino con todas las provincias, mandó comisionados para verificar que no hubiera irregularidades en los comicios, y lo que sí se usó en Santa Fe fue el padrón militar, para que no hubiera doble juego o cosas raras. Pero se utilizó la ley electoral santafesina. Y esos comicios por primera vez le dan el triunfo al radicalismo, con Pablo Menchaca y Ricardo Caballero. Ahora, la ley Sáenz Peña sí se utiliza por primera vez para las elecciones de diputados nacionales de la provincia de la capital, de la provincia de Buenos Aires y de Santa Fe en abril de 1912. En febrero fue la elección de Santa Fe, pero fue una elección local, por lo tanto no se usó la ley Sáenz Peña ahí. La confusión viene por esto que yo les digo, las seguridades personales que Sáenz Peña le dio a Irigoyen para que el radicalismo concurriera al comicio. Perfecto, gracias. El primer presidente fue Irigoyen en 1916, ¿no? Que fue elegido por esta ley. ¿Cómo es? Me preguntaron lo de Irigoyen. No, digo que el primer presidente elegido por esta ley fue Irigoyen. Exactamente. En 1916. En 1916. Es decir, que la ley Sáenz Peña se usó para las legislativas del 12, para las legislativas del 14, que no lo mencioné, pero por ejemplo en 1914 triunfa el Partido Socialista para la elección de diputados de la capital. Y la primera presidencial con el nuevo régimen electoral es la de Irigoyen. Pero ya nos metimos en la 12, en la bolilla 12. Está bien que la 11 y la 12 van y vienen, están mezcladas. De la 11 hay un punto, que es la reforma constitucional de 1898. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la reforma? Recuerden que lo importante aquí no solamente es la reforma en sí misma, sino el criterio que sienta la convención acerca de cuál es la competencia de las convenciones reformadoras. Esto que vimos de que es soberana en el ámbito de su competencia. Es decir, el ámbito de competencia de la convención está marcado por la ley que dicta el Congreso al declarar la necesidad de la reforma. Es decir, la convención no puede ir más allá de lo que el Congreso le habilita. Ahora, dentro de ese temario que el Congreso habilita, la convención es soberana. Puede reformar todo, puede reformar algo o puede no reformar nada. ¿Qué es lo que terminó ocurriendo aquí?
el Congreso había declarado la necesidad de la reforma de los artículos 37, 67 inciso primero y 87, todos con 7. Se reforma el artículo 37, el de la base poblacional para la elección de diputados. Se reforma el artículo 87 de los ministros del Poder Ejecutivo y no se modifica el 67 inciso 11. El 67 inciso 1. Que el argumento que utiliza el convencional Antonio Bermejo, que era el presidente de la Corte en ese momento, es el siguiente. Para modificar el 67 inciso 11, había que modificar, y dale con el inciso 11, el 67 inciso 1, había que modificar también el artículo 12, que establece la igualdad portuaria. Si al no estar habilitado la reforma del artículo 12, en consecuencia no puedo tocar el 67.1. Y a esto se agrega que un grupo de ciudadanos había presentado un proyecto para separar definitivamente la Iglesia del Estado, y en el seno de la propia convención surgió la idea de otorgarle representación en la Cámara de Diputados a los territorios nacionales. Que, si bien podría haber entrado por el 37, no era específicamente lo que había habilitado el Congreso. Y allí el argumento que se utiliza es, bueno... ¿Qué significaría otorgarle representación a un ejemplo? Que los territorios nacionales tuvieran diputados. No tenían diputados. Ah. Es decir, piensen ustedes, más de las terceras, cuartas partes del país no tenían diputados, porque piensen ustedes que todos los territorios del sur era territorio federal. Misiones era territorio federal, Chaco y Formosa eran territorio federal. Es decir, eran las 14 provincias históricas, el resto no tenían diputados ni mucho menos senadores, obviamente. Entonces lo que dice, bueno, está bien, no son provincias, por lo tanto no tienen que tener representación en el Senado, pero sí son ciudadanos de la nación, entonces tienen que tener representación en la Cámara. El tema es que, como dicen, bueno, pero nosotros no tenemos mandato del Congreso tampoco para reformar esto. En cierto modo, el argumento es que, recuerden que la convención surge de la voluntad popular, como consecuencia de que son representantes del pueblo. Y el pueblo les otorgó mandato para reformar o no sobre la base de la ley que había sancionado el Congreso. Por lo tanto, tampoco tenían mandato popular para tocar puntos que no estuvieran contemplados en la ley declarativa de la necesidad de la reforma. Es decir, hubiese supuesto reformar en más, arrogarse una representación popular de la cual carecían. Ahora tengo una consulta sobre esta determinación de que, o sea, ellos tenían, eran soberanos en el ámbito de su competencia. ¿Es solo esta convención? ¿Las convenciones a futuro podían determinar? Sí, por supuesto. Otra cosa. Por supuesto. Sientan precedente, pero, o sea... Que en cierto modo este precedente fue confirmado por la Corte en el caso Fayt. Porque ustedes ya vieron la necesidad de la reforma en el 94, ¿no? La ley 24.309. Bueno, ustedes vieron que el artículo 5 establecía, el artículo 6 establecía que el objeto de la reforma era tratar los puntos previstos en el núcleo de coincidencias básicas y en el temario y en los temas de libre discusión. Y cualquier reforma operada por fuera del núcleo de coincidencias básicas y del temario de libre discusión sería nulo de nulidad absoluta. ¿Qué es lo que ocurrió en el 94? La cláusula de la edad jubilatoria de los jueces. En este sentido, recuerden ustedes, dice, bueno, cumplidos 75 años, se requiere una nueva designación por parte del Poder Ejecutivo con un nuevo acuerdo del Senado por el término de 5 años. Ahora, como había un montón de jueces que podían estar comprendidos, en las cláusulas transitorias se establece que esta cláusula se haría operativa 5 años luego de jurada la Constitución. Se juró en agosto del 94, por lo tanto, la cláusula de la edad jubilatoria recién regiría en agosto del año 99. ¿Qué pasa?
había jueces que ya estaban pasados de edad y no se querían jubilar. Y le encontraron la beta. El primero fue el doctor Hemmingsen, camarista federal acá en La Plata. No es tan conocido porque era un camarista. El de Fait fue mucho más resonante porque era juez de la corte. ¿Y qué es lo que dice Fait? Miren, la edad de jubilación de los jueces no está en el núcleo de coincidencias básicas, ni tampoco en el temario de libre discusión. Por lo tanto, la Convención Constituyente se excedió en su competencia, reformó algo que no estaba habilitada para reformar. Y la Corte le dijo, tiene razón. Por eso declara la nulidad de la reforma operada en el artículo 99, inciso cuarto, párrafo tercero. El tema es que la ley no había establecido quién era el órgano facultado para declarar esa nulidad. Y la Corte dijo, bueno, soy yo. Y por el sistema de control de constitucionalidad difuso, obviamente la cláusula no se hizo operativa para Fait. Y para los otros jueces que quisieran seguir tenían que presentar acciones de amparo. Ahora, este criterio fue dejado de lado por la Corte en el año 2017. En el año 2017, la Corte también se pronunció en el caso de un camarista federal de aquí de La Plata, en el caso del doctor Leopoldo Schifrin. Polo ya tenía como 80 años, creo, sí, cumplió los 80 en el 2016, tengo ese trato familiar porque mi señora fue relatora de él, así que tuve el placer de conocerlo personalmente. Y la Corte dijo, miren, la Convención Constituyente es soberana para hacer lo que quiera. Fíjense, la Corte en el año 2017 dejó de lado prácticamente 100 años del criterio que había sentado la Convención del 98. No, dijo la Corte en 2017. La Convención Constituyente es soberana y puede hacer lo que quiera. Y en este sentido, no es un fallo menor el de la Corte, porque dos de los ministros de la Corte fueron convencionales constituyentes en el año 94, el doctor Maqueda y el doctor Rosati. Ambos ambos convencionales de la bancada peronista. Con lo cual, como pueden ver, si bien ese es el criterio que se sentó en el año 98, lo sentó la convención, pero después las convenciones subsiguientes pueden adoptar otro criterio distinto. Y en efecto lo hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No sé si tienen alguna otra pregunta de la reforma del 98. Y después, la reforma en sí misma, recuerden, el 37 y el 87. El 37 aumenta la base poblacional para la elección de diputados, en 1 cada 33.000, si se acuerdan la cifra bien, si no, no importa. Lo trascendente es lo que sigue a continuación, que luego de cada censo se delega en el Congreso de la Nación la facultad de actualizar la cifra. Porque piensen, si no, cada vez que se actualiza cada vez que se hace un censo, habría que reformar la Constitución. Pero directamente se le otorga al Congreso la facultad de que, practicado cada censo, actualizar la base poblacional. Que ya les dije, no la actualizamos desde el 80. Y por otro lado, el artículo 87 que elevó a 8 el número de ministros y también delegó en el Congreso, a través de la ley de ministerios, establecer cuáles serían las carteras. Así de simple. Y este artículo después se modifica en el 94, ¿no? Sí. Hoy no tenemos número de ministros. El gobierno puede poner la cantidad de ministros que quieran. Ahora creo que sí, con esto cerramos la 11. En la 12 ya hablamos algo de la ley Sáenz Peña. También tienen allí la cuestión del sufragio, los sistemas electorales. No sé si tienen alguna pregunta los partidos políticos con respecto a eso. ¿Estamos bien? Bueno.
Entonces nos vamos a la bolilla 13, que es la de el radicalismo en el poder. Alvear, Irigoyen, Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Es todo más que nada historiográfico. ¿Alguna pregunta? Hay un punto allí. Cuando habla de las posturas frente a las guerras mundiales, ¿es cómo se mantuvieron o hay que desarrollar qué es lo que sucedía también? No, en la bolilla 13, que es específicamente la Primera Guerra, Sí. que ni siquiera figura como postura ante la guerra, dice la política internacional, ahora que veo el programa. Sí, es más que nada cuál era la postura que tenía Irigoyen frente a la guerra. Irigoyen sostenía que no había que emitir, se consideraba neutral porque no estaba en guerra con nadie, pero consideraba que no había que emitir ninguna declaración porque Irigoyen sostenía que el estado natural de las naciones era la paz. Por lo tanto, no habiéndole declarado la guerra a nadie, la Argentina se encontraba en paz y en perfectas relaciones con cualquier nación del mundo. Y como consecuencia, como correlato de esto, el derecho de navegar libremente los mares y de comerciar con cualquier nación. Lo que sostenía Irigoyen, si yo estoy en paz, no tengo que declarar que estoy en paz, si es la normalidad. En todo caso, lo que debería hacer es declarar la guerra si considero que hay alguna causal legítima para ello. Por lo tanto, yo no tengo nada que declarar, yo estoy en paz con todo el mundo. Y lo que sí, esto estuvo al borde de la ruptura con Alemania cuando se produce el célebre hundimiento del Toro y del Monte Protegido. Cuando Alemania esgrime para legitimar el hundimiento de los dos buques argentinos, la Convención de Ginebra de 1909, que Irigoyen contesta, afirmando que la Argentina no formaba parte de esa convención y que lo que se estaba comerciando era el producto del trabajo argentino, que no era contrabando de guerra. Y por lo tanto reclamaba no solamente las indemnizaciones y el desagravio del pabellón nacional, sino también el reconocimiento del derecho argentino de navegar libremente los mares y de comerciar con las demás naciones. Cuestión que finalmente luego el gobierno alemán reconoce. Por lo tanto, la sangre no llegó al río, no se declaró la guerra. Pero bueno, en ese caso sí, bueno, si no reconocen las exigencias y los reclamos argentinos, tendré que declarar la guerra. Alemania reconoció la solicitud de Argentina y por lo tanto no hubo que declarar estoy en paz con Alemania. Estoy en paz porque no le declaré la guerra. Con respecto a la intervención de las provincias, con que digamos por qué las intervenía y qué mecanismo usaba, ¿listo? Sí. Okay. Y después hay un puntito ahí, que es el de la elección del vicepresidente en 1928. Que no sé si eso le genera algunas dudas o alguna pregunta. ¿Quieren que lo reitere brevemente? Lo de que el colegio electoral todavía tenía competencia para... Exactamente. Claro, hubo tres Lo de Beiró es... propuestas, había tres propuestas o que asumiera sin vicepresidente. Los conservadores planteaban en convocar a elecciones de nuevos electores para elegir un nuevo vicepresidente, y los radicales decían que debía reunirse el mismo colegio electoral, porque se supone que el colegio electoral deja de funcionar cuando las autoridades asumen. Exactamente. Como no habían asumido, ¿sí, no?
Y es el mismo colegio electoral que había elegido a Irigoyen Beiró el que elige a Martínez como vicepresidente. Irigoyen decía que no confiaba en nadie. Exacto. O es Beiró o me da lo mismo cualquiera. Y tenía como se desenvolvieron los hechos, vieron que tenía razón, ¿no? Bien, entonces la 3 es cortita, y es más que nada una semblanza histórica de lo que fueron las presidencias radicales, o mejor dicho, de lo que fueron las presidencias de Irigoyen, porque Alvear fue todo lo contrario a Irigoyen, como lo he marcado. En la bolilla 14 tienen también un punto importante, como es la acordada de la Corte sobre la validez del gobierno de facto. Recuerden, la Corte, ¿qué es lo que dice? Que el gobierno tiene en sus manos las fuerzas armadas y de seguridad para mantener el orden y la paz social y como correlato de ello, el resguardo de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Es decir, legitima al gobierno de facto como consecuencia de la posesión en sus manos de la fuerza. La legitimidad del gobierno de facto para la Corte está dado en que en sus manos tiene todos los resortes de fuerza para la mantención del orden y de la seguridad, del orden y de la paz social. Y encima dice públicamente el gobierno se ha comprometido a respetar la Constitución. La verdad, payasesco. Recuerden que había dos posturas en la Corte, por un lado la de Figueroa Alcorta, que era desconocer al gobierno y renunciar en bloque, lo que no terminó pasando, y la postura del presidente, el presidente era Figueroa Alcorta, la postura de Roberto Repetto de reconocer al gobierno de facto, pero para ponerle límites. Y finalmente termina saliendo la acordada. Y luego, con respecto a la validez de la legislación, recuerden que la acordada en sí no dice nada, sino que esto se discute luego posteriormente en un caso concreto, que fue el caso Malmonje. Yo tengo una duda con respecto a eso. Sí. En el caso Malmonje, que dice que puede legislar en casos extraordinarios de emergencia y de ninguna manera en materia penal. ¿Cómo legislaba? Porque había disolvido el Congreso. Por decreto. Por decreto, solo Claro. por decreto. Cuando se habla con respecto a la validez de la legislación de facto, es la facultad del Poder Ejecutivo de dictar medidas de fuerza legislativa. ¿Por qué dice penal no? Porque no puede soslayarse el principio de legalidad penal. Ahora, algo muy loco. Porque en el caso Malmonje lo que se discutían eran impuestos. Y me da para preguntarle a la Corte, en materia impositiva, ¿no rige también el principio de legalidad? Artículo 4, los impuestos que proporcional y equitativamente a la población establezca el Congreso de la Nación. O, claramente, porque también lo hemos visto, ¿cuál es la Cámara que tiene iniciativa en materia tributaria? La Cámara de Diputados. Entonces, creo que en materia tributaria tampoco, si es por el principio de legalidad, tampoco podría haber legislado. Sin embargo, en Malmonje puede hacerlo, como bien dijo la compañera, en caso de emergencia, nunca en materia penal, y el tema de la duración. Dura lo que dura el gobierno de facto. Para que se mantenga vigente, restablecida la normalidad institucional, debe ser aprobada por el Congreso de la Nación. Algo que se revierte en el caso Ciela. Exacto. En el caso Ciela dice que es válida por su origen y como consecuencia de ello dura hasta que el Congreso la derogue expresamente. Esto es en el caso Ciela en ocasión del golpe del 43. Recuerden que en el 43 se amplía la facultad legislativa de los gobiernos de facto, primero en el caso Mayer y luego en el caso Arlandini, con esas fórmulas vagas, ambiguas, que no se entiende qué quieren decir, en la medida de las necesidades de la revolución. Y bueno, ¿qué son las necesidades de la revolución?
o el otro para cumplir con los fines de la revolución. ¿Y qué son los fines de la revolución? Bueno, en ese caso, con esa fórmula vaga, ambigua, que no sabemos bien qué es, la expande. Y luego hiciela, que es terrible, ¿no? Diciendo que la legislación de facto es válida por su origen. Y permitiendo que mantenga su vigencia hasta tanto el Congreso la derogue expresamente. Ahora bien, de la bolilla 14, ¿alguna pregunta? Tienen allí la década infame, la postura argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. Está bien si caracterizamos a la época, a la década infame como una época asignada por el retorno de las prácticas fraudulentas en el tema de las elecciones, del fraude electoral, por la violencia, por las represiones y también por la degradación moral y la ética en el ejercicio de la cosa pública, ¿no? Uh-huh. y porque fue la época que más contemplación, que más entregó el patrimonio nacional. Creo que sí, con eso está perfectamente caracterizada. Okay. Con respecto a la postura argentina ante la Segunda Guerra, ¿no tienen ninguna duda? Para resumirlo, yo lo resumiría del siguiente modo, porque me resulta raro que no tengan dudas con esto. Estaba la postura de Ortiz y la postura de Castillo. Con Ortiz, claramente fue una neutralidad pro-británica. Y recuerden por qué Ortiz pretendía sanear el sistema electoral. Para, en caso de que Argentina debiera ingresar a la guerra en favor del bando aliado, hacerlo con una democracia en serio. Luego, fue una democracia legitimada, ¿no? Legitimada. Era una democracia ilegítima, el saneamiento del sistema electoral era para legitimar a la democracia. Con Castillo, en cambio, la neutralidad comienza a tener otro carácter. Porque con Castillo, y sobre todo con la labor del ministro de Exteriores, Ruiz Guiñazú, claramente una neutralidad, pero mirando con mucha más simpatía al eje. Concretamente a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler. Y luego, ¿por qué se produce el golpe de Estado de 1943? Porque el candidato oficial, Patrón Costas, pensaba, de ser presidente, hacer ingresar a la Argentina en la guerra dentro del bando aliado. Precisamente el día que la convención del Partido Demócrata Nacional iba a oficializar la candidatura de Patrón Costas, se produce el golpe, llevado a cabo principalmente por los sectores nacionalistas del ejército. Y obviamente el gobierno de facto tuvo una clara tendencia pro-eje, hasta que los acontecimientos bélicos propiamente dichos revelan claramente que era imposible que Alemania ganara la guerra, y un sector dentro del grupo que impulsa el golpe de Estado de 1943 comprende que había que reconfigurar al país en el tablero de ajedrez de la política internacional para el mundo de posguerra. Como correlato de ello es que en enero de 1944 se rompen relaciones diplomáticas con Alemania, y lo que hemos visto, en marzo de 1945, el decreto de Farrell, por el cual se le declara la guerra a Japón y por carácter transitivo a su aliado Alemania. Esto es lo que luego le permite a la Argentina ingresar al sistema interamericano de defensa. Previo a eso era lo del bloqueo económico, ¿no? Y el retiro de las embajadas, incluso de Inglaterra. Y eso fue como consecuencia de la postura argentina de no declarar la guerra. Claro, previo a lo de Farrell. Todo eso se dio ya durante la presidencia de Castillo. Las embajadas comienzan a retirarse durante la presidencia de Castillo y se terminan de ir todas durante el gobierno de facto.
Las sanciones económicas a la Argentina comienzan luego de la Conferencia Panamericana de Río de Janeiro de 1942, cuando toda América Latina se encolumna detrás de los Estados Unidos, menos Argentina, Chile y Bolivia, que tenían gobiernos de facto de carácter nacionalista, precisamente. De la bolilla 14, ¿ninguna duda? Nos vamos a la 15. El peronismo. ¿Preguntas? ¿Quién eran los que formaban el GO? El GO, los sectores nacionalistas del ejército. Ok. Que dentro de esa denominación, sectores nacionalistas del ejército, es un poco amplia, había de todo. Industrialistas, algunos que bogaban por un desarrollo económico autónomo de la Argentina, católicos, y, hay que decirlo también, había muchos nazis. Ahí es donde se generan las tensiones en el seno del GO. Cuando en enero del 44, esta política ya no la podemos mantener, los sectores que consideraban que había que seguir leales a Alemania, los sectores que consideraban que había que romper, se produce la votación en el seno del GO, el sector pro-germano, por decirlo de algún modo, se ve derrotado y se retira del gobierno, que era lo que se había acordado. El que gana se queda con todo, el que pierde se va. Había radicales también en el GO, de hecho, Ramírez era radical, o estaba coqueteando para ser candidato del radicalismo en las elecciones de noviembre del 43. Había de todo un poco. Sí, sí. Bien, ¿alguna otra pregunta de la bolilla 14? Perdón, de la bolilla 15, estamos en la 15. El sistema de alianzas para las elecciones de 1946, ¿lo tienen claro? Por un lado, el Partido Laborista, la Unión Cívica Radical Junta Renovadora y el Partido Independiente apoyando la candidatura de Perón, y por otro lado la Unión Democrática conformada por el radicalismo tradicional, los conservadores, el Partido Demócrata Progresista, el comunismo y el socialismo. En cuanto a la fórmula que lleva a Perón a la presidencia, su candidato a vicepresidente era un radical renovador, Hortensio Quijano, mientras que el binomio de la Unión Democrática, monopolizado por el radicalismo antipersonalista, representado en las figuras de José Pedro Tamborini y Enrique Mosca. ¿Ninguna pregunta más con respecto a la bolilla 15, con respecto al peronismo? Recuerden que Perón también asume sin vicepresidente su segundo mandato y que la vacante decide cubrirse recién en el año 54. Recuerden que también hay una ley que declara la necesidad de la reforma constitucional en todos los puntos vinculados al Estado y la relación del Estado y la Iglesia, que no se llevó a cabo producto del golpe. ¿Esa fue la que presentó la CGT o es otra? Proyecto presentado por la CGT, o mejor dicho, por los diputados de la CGT.